Estaba caminando por el campo con su detector de metales cuando, de repente, el dispositivo emitió un pitido agudo justo encima de las piedras. Al principio pensó que solo era un trozo de hierro viejo, pero cuando cavó más profundo, vio algo que le hizo temblar las manos. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El sonido de los grillos se elevaba lentamente sobre el campo, mientras el último resplandor del sol se deslizaba detrás de las colinas. Ellie Brooks se mantenía de pie en el borde de su porche, con el detector de metales apoyado contra la baranda, observando el horizonte donde el viento movía la hierba seca, con un susurro que parecía hablar en otro idioma. El aire tenía ese olor a tierra vieja, a madera húmeda y a promesas no cumplidas. Había pasado tanto tiempo desde que alguien lo visitaba, que el silencio se había convertido en su único acompañante fiel. Desde la muerte de su esposa, hacía casi una década, y con sus hijos viviendo en el norte, su mundo se había reducido a estas colinas, a la casa que su abuelo había levantado con sus propias manos, y a la costumbre de caminar con el detector en busca de cosas que el tiempo había enterrado. No buscaba oro ni monedas raras. Lo que lo movía era otra cosa, algo más profundo. Decía, cuando alguien se lo preguntaba, que la tierra recordaba. Recordaba cada paso, cada promesa, cada acto de amor o de crueldad. Todo quedaba guardado bajo la superficie, esperando a ser encontrado por alguien dispuesto a escuchar. Por eso él excavaba con paciencia, porque no buscaba tesoros, sino voces. Las de los que ya no estaban, las de los que habían vivido en estas mismas colinas, mucho antes de que su nombre apareciera en ningún papel. Era, como le gustaba pensar, un lector de la tierra. El interior de su casa era un museo del pasado. Había lámparas de aceite cubiertas de polvo, botas de su padre endurecidas por los años, fotografías amarillentas donde los rostros parecían tallados en piedra. En el cobertizo, alineadas como herramientas sagradas, descansaban sus palas, cepillos, una vieja brújula y 2 varillas de saorí que había heredado de su abuelo. No todos creían en esas cosas, pero él sí. Sentía que el metal respondía, que había una conversación muda entre la tierra y sus manos. Jet, su perro, lo acompañaba en cada jornada, un pastor negro con el hocico ya gris, lento pero leal, como si también entendiera que esos paseos no eran simples caminatas, sino actos de fe. Aquella tarde, mientras el sol se hundía y la radio del porche murmuraba un sermón sobre almas que nunca abandonan el suelo, Ellie sintió que algo cambiaba en el aire. El predicador hablaba de promesas enterradas y de lugares donde el tiempo se detiene. Entonces recordó las palabras de un viejo vecino, Joe Tucker, quien años atrás le había dicho entre trago y trago: «No te acerques a las escaleras de piedra en la colina seca. Ese lugar no está bien. Hombres cavaron allí hace mucho, y la tierra se tragó su trabajo». En aquel tiempo, Ellie había reído. Le parecían cuentos de borrachos. Pero esa noche, mientras desplegaba sus mapas sobre la mesa, vio el nombre escrito en lápiz desvanecido: Dry Hill. El recuerdo lo golpeó con una fuerza inesperada. Había pasado cerca de esa colina muchas veces, pero nunca había sentido necesidad de buscar allí. Tal vez por miedo o por respeto a las supersticiones que a veces se heredan sin querer. Sin embargo, algo en él se agitó. Había lugares que uno evitaba porque daban miedo, y otros porque parecían demasiado ciertos. La colina seca pertenecía a los segundos. A la mañana siguiente, el cielo amaneció limpio, con una luz pálida que hacía brillar las hojas mojadas por el rocío. Ellie cargó su detector, las varillas, la pala y una cantimplora en su vieja camioneta. Jet saltó al asiento con un entusiasmo juvenil que lo hizo sonreír. El camino de tierra estaba cubierto de hierba alta, y los arbustos crecían como si intentaran ocultar la entrada al sendero. Cuando por fin llegaron al pie del cerro, el mundo parecía haberse quedado sin sonido. No había pájaros ni insectos, ni siquiera el murmullo del viento. Solo ese silencio denso que a veces precede a una revelación. Comenzó a subir despacio, apartando las matas de cardo con la pala. El detector se mantenía mudo, pero las varillas se movían en sus manos con una inquietud que no podía ignorar. Dio 3 pasos más y las varillas se cruzaron con fuerza. Se detuvo. Frente a él, entre la hierba, asomaba una piedra cuadrada, perfectamente cortada, demasiado regular para ser obra del azar.
Se arrodilló y apartó la tierra con las manos. Había otra piedra al lado y luego otra. Juntas formaban un borde, un patrón, una estructura. El aire se volvió más frío. Jet gimió a sus espaldas, moviendo la cola con nerviosismo. Ellie sintió un temblor en el pecho. No era miedo, sino una especie de reconocimiento, como si el suelo lo estuviera saludando. Siguió limpiando con cuidado hasta descubrir una superficie entera de losas unidas entre sí. No parecían parte de una casa o una pared. Eran más gruesas, más antiguas, y estaban dispuestas con una intención precisa. No cabía duda. Era una entrada. Se incorporó y miró a su alrededor. El sol comenzaba a bajar, pintando las colinas de un color naranja intenso. Tenía la opción de regresar al día siguiente, con más luz, con mejores herramientas, pero algo dentro de él lo detenía. Aquello no podía esperar. Sintió el peso de los años en los hombros, el silencio de los antepasados que habían trabajado esta tierra, y comprendió que esa colina no era un lugar cualquiera. Era un umbral. Se agachó y posó la mano sobre la piedra. Estaba fría, casi viva. En ese contacto fugaz sintió algo que lo atravesó. Una vibración leve, como el eco de un corazón lejano. La tierra recuerda, murmuró, repitiendo sus propias palabras como una oración. El detector, apoyado en el suelo, emitió un pitido débil, apenas audible, justo cuando el sol desaparecía por completo detrás de los árboles. El corazón le latía con fuerza. Marcó el lugar en su mapa con un círculo y guardó el papel en el bolsillo interior de su chaqueta. Mientras bajaba de la colina, el viento volvió, arrastrando el sonido de los grillos y el croar de las ranas, como si la naturaleza recuperara la voz una vez que él se alejaba. Esa noche apenas durmió. En su mente veía una y otra vez las piedras, las líneas grabadas, la sensación de que algo lo había esperado durante generaciones. A medianoche soñó. Soñó con agua que corría bajo la tierra, con manos que levantaban muros de piedra, con antorchas que iluminaban rostros oscuros y determinados. Había hombres y mujeres que trabajaban en silencio, sellando una cámara con tierra húmeda. Uno de ellos alzó la vista y lo miró. Sus ojos ardían con la intensidad del fuego. Ellie se despertó empapado en sudor, el sonido del agua aún resonando en sus oídos. Se levantó antes del amanecer, preparó café y lo bebió de pie junto a la ventana. Afuera la niebla cubría los campos como un velo. Jet lo observaba desde la puerta, moviendo la cola con impaciencia. Ellie tomó el detector, la pala y una linterna, y sin pensarlo más, salió. Cada paso que daba sobre la hierba húmeda parecía un latido que lo acercaba a algo inevitable. Cuando llegó al pie de la colina, el sol apenas asomaba. La luz se filtraba entre las nubes en tonos rosados y dorados, haciendo que las gotas de rocío brillaran como vidrio. La tierra exhalaba vapor. Subió con cuidado, respirando el aire frío que olía a metal y raíces. Las piedras estaban allí, esperándolo, cubiertas por una delgada capa de agua de rocío que las hacía brillar. Parecían ojos abiertos en la piel del mundo. Se arrodilló y comenzó a limpiar nuevamente, quitando los restos de tierra húmeda con la pala. Esta vez no se detendría. Con cada piedra que apartaba, el patrón se hacía más claro. Una especie de marco rectangular, como una puerta puesta en el suelo. El sudor le corría por la frente a pesar del frío. El suelo se hundía un poco al centro, como si ocultara un hueco debajo. El sol estaba alto cuando finalmente encontró un espacio vacío bajo una de las losas. Introdujo la pala y sintió como el metal chocaba contra el vacío. El sonido hueco le heló la sangre. Dejó la herramienta a un lado y se asomó. Una oscuridad densa lo miraba desde abajo. Tomó la linterna, la encendió y la inclinó. La luz reveló una escalera tallada directamente en la piedra, descendiendo hacia la profundidad. Las huellas del cincel aún eran visibles, nítidas, como si hubieran sido hechas ayer. Ellie se quedó quieto, sin respirar. Sintió la presencia de los siglos apretándole el pecho. No era el miedo de quien teme al peligro, sino el respeto de quien entiende que ha tocado algo sagrado. En ese instante, supo que su vida había cambiado, no por lo que pudiera encontrar allí abajo, sino por lo que ese hallazgo significaba. Una conversación interrumpida entre la tierra y la memoria, que ahora él debía continuar.
Apagó la linterna, respiró hondo y cubrió la abertura con las piedras que había movido. No quería profanar aquello sin estar preparado. Cuando comenzó a bajar la colina, el cielo se tornaba violeta y las primeras estrellas aparecían. Detrás de él, la colina parecía dormir otra vez, pero Eli sabía que eso era solo apariencia. Bajo la superficie, algo había despertado, y él había sido quien lo llamó por su nombre. Al llegar a casa, dejó las herramientas en el porche, sirvió otra taza de café y se sentó mirando hacia la oscuridad. El campo estaba en silencio, salvo por el murmullo del viento entre los árboles. El detector de metales descansaba junto a la puerta, mudo, pero en su mente seguía escuchando aquel pitido débil, constante, como si viniera de muy lejos. El suelo bajo sus pies parecía latir. Esa noche volvió a soñar con agua, con fuego y con voces que susurraban desde el fondo de la tierra. Cuando despertó, el amanecer apenas comenzaba a pintar el cielo, y supo con certeza absoluta que regresaría a la colina. No por curiosidad, ni por fama, sino porque algo lo llamaba, y ese llamado no podía ser ignorado. La tierra había hablado, y él había escuchado. La noche anterior había sido corta. Eli despertó antes del amanecer, con el corazón aún inquieto por los sueños que lo habían perseguido. Rostros sin nombre, agua que fluía bajo piedra, un rumor que parecía pronunciar su propio apellido desde las profundidades. Se sentó al borde de la cama, respirando despacio. La casa crujía con ese sonido antiguo de la madera que se contrae con el frío. Y por un instante le pareció que las paredes lo observaban, expectantes. Afuera, la niebla cubría el campo, y el primer canto de un gallo resonó a lo lejos como una señal. Se levantó, encendió la lámpara de queroseno y preparó café. Mientras el líquido oscuro hervía, sus pensamientos giraban en torno a la colina. Sabía que no podía esperar. Lo que había encontrado no era un simple capricho del terreno. Aquella escalera tallada en la piedra tenía un propósito, y ahora era su deber descubrirlo. Cargó la camioneta con las herramientas, la pala grande, el detector, la linterna de aceite, una cuerda y el viejo cuaderno donde anotaba cada hallazgo. Jet lo siguió sin dudar. El perro, a pesar de su edad, parecía entender la urgencia del día. Cuando salieron a la carretera de tierra, el mundo aún era gris, cubierto por un velo de niebla espesa que se enroscaba en los arbustos y los postes como humo. El motor rugía débilmente, y el aire olía a lluvia vieja y hierro. A cada kilómetro, la sensación de que el paisaje lo observaba crecía. Las colinas parecían moverse en la distancia, como si el terreno mismo respirara. Cuando por fin llegó al pie de Dry Hill, detuvo el motor y se quedó un momento en silencio. El viento había cesado por completo. Ni un solo pájaro cantaba, solo el ruido del motor enfriándose y el pulso en su pecho. Abrió la puerta, tomó sus cosas y comenzó a subir. El pasto mojado le rozaba las botas, y las gotas de rocío brillaban como pequeños ojos bajo la luz grisácea del amanecer. Cada paso era un eco, y cada eco parecía responderle desde abajo. Las piedras estaban donde las había dejado, limpias, casi pulidas por la humedad de la noche. Eli dejó el detector a un lado y comenzó a apartarlas una por una, con la delicadeza de quien abre un libro sagrado. La tierra estaba húmeda y fría. Cuando quitó la última losa, la boca del agujero se abrió ante él. Encendió la linterna y la sostuvo sobre el borde. La luz descendió unos metros, revelando las escaleras cubiertas de polvo, talladas con precisión. El aire que subió desde el interior le rozó el rostro, helado y denso, con un olor metálico, como el de monedas viejas. Jet emitió un gemido y retrocedió. Eli lo miró y le habló en voz baja. «Tranquilo, viejo, solo un vistazo». Las palabras se las dijo más a sí mismo que al perro. Ató la cuerda a una piedra cercana, aseguró la linterna a su cinturón y bajó un pie sobre el primer escalón. El contacto de la bota con la piedra fue firme, aunque el polvo se levantó en una nube tenue. Descendió despacio, tocando la pared con la mano libre. El frío se hacía más intenso con cada paso, como si el aire se espesara. Contó los escalones. 1, 2, 3, 10, 15.
Cuando por fin la escalera se abrió en un espacio más amplio, se detuvo. El haz de la linterna barrió el lugar, y la imagen lo dejó sin aliento. Era una cámara, una habitación excavada directamente en la roca, de forma rectangular y perfectamente simétrica. Las paredes estaban formadas por bloques grandes y encajados sin mortero. En el centro, sobre un pedestal de piedra, había una losa enorme cubierta de polvo. Se acercó con cautela. Con los dedos apartó una capa de tierra, y lo que emergió lo hizo contener la respiración. Un relieve tallado, el cuerpo de un toro con rostro humano, los ojos almendrados, los cuernos extendidos hacia arriba. Las líneas eran tan precisas que parecía que la criatura respiraba bajo la luz temblorosa. Ellie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una tumba común. Aquello tenía un significado más antiguo, más profundo que cualquier cementerio o santuario conocido. En los muros había marcas que parecían símbolos, círculos, espirales, líneas onduladas. Algunas estaban casi borradas, pero juntas formaban un patrón, una escritura que no entendía. Se arrodilló frente a la losa y el sonido de su respiración resonó en el espacio cerrado. Pensó en las historias de su abuelo, en las noches junto al fuego, cuando hablaba de los hombres que construían con sus propias manos sus refugios, sus templos, sus esperanzas. Jet ladró desde arriba, un ladrido seco que rebotó por la escalera y lo hizo levantar la cabeza. El perro no se movía del borde, pero su cuerpo estaba tenso, mirando hacia abajo. Ellie sintió que el aire cambiaba, que algo invisible se había movido en la oscuridad. Apagó la linterna por instinto, y el silencio se volvió absoluto. Solo escuchó su propio pulso. Entonces, muy despacio, un sonido comenzó a surgir desde las piedras. Un goteo lejano, regular, como el tic-tac de un reloj antiguo. Levantó la luz de nuevo, pero no vio a nadie. Solo la losa y las paredes húmedas. Se obligó a calmarse. El miedo no servía allí. Con movimientos lentos, recorrió la habitación buscando algo más. En un rincón encontró fragmentos de cerámica ennegrecida, quizás restos de vasijas. En otro, una argolla oxidada incrustada en el suelo. Todo parecía antiguo, pero no muerto. Había en ese lugar una sensación de vigilia, como si el pasado no hubiera terminado del todo. Se acercó nuevamente a la losa central y colocó la mano sobre el relieve. La piedra estaba helada, pero bajo la superficie sintió algo, una vibración apenas perceptible, como el eco de una respiración. Retiró la mano bruscamente. Durante unos segundos pensó en salir corriendo, dejarlo todo y fingir que nunca había encontrado nada. Pero algo más fuerte lo detuvo, la certeza de que aquel sitio no era un aviso, sino un mensaje. Alzó la linterna hacia el techo y vio que las piedras formaban un arco, un trabajo que habría requerido manos expertas y tiempo. No era obra improvisada. Quienquiera que lo hubiera construido, lo había hecho con propósito. Se acercó a la escalera, pero antes de subir, giró una última vez hacia el interior. La luz de la linterna tembló sobre los ojos del toro tallado. Por un instante, juró ver un brillo en ellos, un destello húmedo como si fueran reales. Parpadeó y la ilusión desapareció. Subió los escalones con el corazón golpeándole el pecho. Cuando emergió a la superficie, el aire del exterior le pareció tibio y dulce, como si saliera del fondo del mar. Jet corrió hacia él y le lamió las manos con ansiedad. Ellie se dejó caer en la hierba, respirando con fuerza. El sol estaba descendiendo detrás de las colinas, bañando el campo en luz dorada. Todo parecía igual, pero él ya no era el mismo. Había cruzado un umbral invisible. A su alrededor, la brisa agitaba las espigas secas, y por primera vez sintió que el viento le hablaba con un tono distinto. Se quedó allí, sentado, mirando la entrada abierta en la tierra, ese rectángulo oscuro que parecía un ojo sin párpado. No sabía qué había despertado, pero sí comprendía que no podía detenerse. Regresó a casa con la mente llena de imágenes. Lavó sus manos, limpió las herramientas, pero el olor a tierra vieja no desapareció. Se sentó en la mesa con su cuaderno abierto e intentó dibujar lo que había visto. La escalera, la cámara, el toro. Sus trazos eran torpes, temblorosos. Cada vez que intentaba copiar los símbolos, las líneas le salían distintas, como si se negaran a ser reproducidas.
Cansado, cerró el cuaderno. Esa noche, el sueño regresó, más claro que antes. Vio el mismo toro, pero esta vez sus ojos estaban abiertos, y detrás de él, hombres y mujeres cavaban con palas y antorchas. Escuchó susurros, palabras en un idioma que no entendía, pero cuya intención comprendía. Estaban guardando algo, algo que debía permanecer oculto. Cuando despertó, la linterna aún estaba encendida sobre la mesa y el amanecer teñía de azul las paredes. Mientras bebía su café, sintió que una nueva emoción lo recorría. No era miedo ni simple curiosidad, era pertenencia. Por primera vez, sintió que aquel descubrimiento lo unía a algo más grande que su propia vida. Había tocado la piel de la historia, y esa historia tenía su nombre. Tomó la pala y la linterna, y antes de salir al porche miró hacia la colina, invisible tras los árboles. Supo que volvería, pero no solo para mirar. La voz de la tierra había hablado con claridad, y su eco le decía que lo que dormía allí abajo lo esperaba a él y a nadie más. Eli salió con paso firme, dejando atrás la casa, el perro siguiéndolo de cerca. El rocío brillaba bajo los primeros rayos del sol, y el horizonte se abría como una promesa. La colina, en la distancia, parecía inclinarse levemente bajo el cielo pálido, como si también recordara. El amanecer se filtraba entre las cortinas, cuando Eli abrió los ojos. Había dormido poco, pero su mente seguía vibrando con la intensidad del día anterior. En sus sueños, las imágenes del toro tallado y las escaleras de piedra regresaban una y otra vez, mezcladas con rostros que no reconocía, pero que, de algún modo, sentía familiares. Se levantó lentamente, sintiendo el peso del cansancio en sus huesos. El aire del cuarto estaba frío, y la madera del suelo crujió bajo sus pies descalzos. Se preparó un café fuerte, y mientras el vapor llenaba la habitación, miró por la ventana. La colina aún estaba oculta por la neblina, pero él sabía que lo esperaba. Había algo allí que no lo dejaría en paz hasta que lo entendiera. Esa mañana decidió que no volvería a bajar a ciegas. Si ese lugar existía, debía tener una historia, un contexto, una razón para haber sido construido. Después de alimentar a Jet, subió a la camioneta y condujo hasta el pueblo. La carretera estaba casi vacía, bordeada de álamos que parecían inclinarse sobre el paso del vehículo. El cielo, gris y sin brillo, parecía presagiar algo. Cuando llegó al centro, estacionó frente a la biblioteca del condado, un edificio pequeño y cuadrado de ladrillo, con las letras descoloridas por los años. Dentro, el aire era distinto, lleno del olor a papel viejo, tinta y silencio. La bibliotecaria, la señora Leary, levantó la vista de su escritorio y le dedicó una sonrisa cansada. «Señor Brooks, ¿cuánto tiempo sin verlo?», dijo con voz dulce. Eli asintió, inclinando la cabeza con respeto. «Busco registros antiguos de antes de la reconstrucción. Cualquier cosa sobre el terreno al este del río. Se llama Dry Hill». La mujer arqueó las cejas, pensativa, y luego asintió lentamente. «No mucho de eso ha sobrevivido, pero puede probar en los archivos del fondo, los periódicos antiguos, tal vez algún registro de tierras». Eli agradeció con un gesto y se internó entre los estantes. En la parte trasera, bajo una luz amarillenta, encontró la vieja máquina de microfilm. Los carretes estaban cubiertos de polvo. Los colocó con cuidado, girando la manivela mientras las imágenes desfilaban ante sus ojos. Anuncios de ganado, precios del algodón, nombres de familias olvidadas. La monotonía del texto le adormecía los pensamientos, hasta que una palabra lo despertó como un golpe. New Bern Settlement. Acercó el rostro a la pantalla. Era una nota breve, publicada en 1868. Decía que un grupo de hombres y mujeres liberados, tras la guerra, había comprado tierras en las colinas orientales y fundado una pequeña comunidad llamada New Bern. Construyeron casas, una capilla, una escuela. El artículo los elogiaba por su laboriosidad y su deseo de independencia. Eli siguió leyendo, con el corazón acelerado. Había otras menciones dispersas, pequeños fragmentos, reuniones de iglesia, cosechas, nacimientos. Pero 5 años después, las noticias se detuvieron. Solo encontró un titular que lo dejó helado. El fuego destruye los hogares en Dry Hill. Los residentes se reubican hacia el sur. Después de esa fecha, el nombre desaparecía.
Se recostó en la silla, con los ojos fijos en el texto. Un fuego, una comunidad perdida, un silencio de más de un siglo. La idea lo atravesó como una revelación. Lo que había descubierto bajo la colina no era un templo ni una tumba, sino un vestigio de esas vidas, de esa gente que había intentado empezar de nuevo. Los hombres y mujeres del New Bern Settlement. ¿Y si habían enterrado algo allí antes de irse? ¿Un mensaje? ¿Un recuerdo? ¿Una esperanza? Pasó las horas siguientes revisando censos antiguos, papeles deteriorados por la humedad. Los nombres se confundían, las letras se desvanecían, pero en una de las páginas del censo de 1870, su mirada se detuvo. Allí estaba escrito: Isaac Brooks, 34 años, agricultor. Hannah, esposa. Elijah, 4 años. Sintió un nudo en la garganta. Ese nombre, Elijah, era el de su bisabuelo. La coincidencia era imposible de ignorar. Aquellas tierras, la colina, los cimientos ocultos, todo pertenecía a su propia historia. Su familia había vivido allí. Habían trabajado la tierra, construido hogares, soñado con libertad, y después, como tantos otros, habían desaparecido entre las sombras del tiempo. Pero no del todo, porque ahora él, su descendiente, había escuchado el llamado. Guardó una copia del registro, doblándola con cuidado, y salió de la biblioteca. Afuera el sol se filtraba entre las nubes, proyectando una luz débil sobre las calles. Mientras conducía de regreso, las imágenes del pasado se mezclaban con el presente. Podía verlos en su mente. Hombres levantando paredes de barro, mujeres llevando agua, niños corriendo entre los campos. La tierra que ahora parecía vacía había estado viva una vez, llena de risas y trabajo. Al llegar a casa, extendió los papeles sobre la mesa, junto con el mapa que había marcado la semana anterior. Las líneas coincidían. Dry Hill era el corazón del antiguo asentamiento. Encendió la lámpara, tomó su cuaderno y escribió: Isaac Brooks, mi antepasado, New Bern, el fuego, la cámara subterránea. ¿Qué guardaron allí? ¿Por qué la sellaron? Cerró los ojos un momento, y el silencio del cuarto pareció llenarse de susurros. Esa misma tarde, sin poder resistirlo, volvió a la colina. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y el aire olía a humedad. Jed lo siguió, moviendo la cola con cautela. Al llegar, el agujero seguía abierto, las piedras húmedas brillando bajo la luz pálida. Encendió la linterna, respiró hondo y descendió una vez más. El aire frío lo envolvió como una manta antigua. Todo seguía igual, pero algo en la atmósfera había cambiado. No era solo el eco de sus pasos, ni el goteo lejano del agua. Había una calma distinta, como si el lugar lo reconociera. Caminó hacia la pared más lejana y comenzó a examinar los bloques con más cuidado. En una esquina, casi oculta tras una losa caída, encontró una pequeña cavidad. Metió la mano y tocó algo sólido. Era un frasco de arcilla, sellado con cera endurecida. Lo sacó con cuidado y lo puso sobre el suelo. Luego halló otros 2, más pequeños, medio cubiertos por el polvo. Los abrió uno por uno, con el corazón latiendo fuerte. Dentro del primero había pedazos de tela ennegrecida y fragmentos de metal. En el segundo, un anillo de cobre, deformado por el tiempo, con una inscripción apenas legible. Lo limpió con el borde de la camisa hasta que las letras emergieron. Freedom 1866. La palabra brilló un instante bajo la luz de la linterna, y Ellie sintió que el aire se le escapaba. En el tercero encontró un trozo de papel, frágil como ceniza. Lo desplegó con cuidado, temiendo que se deshiciera. En una caligrafía casi borrada se leía: «Hasta que el agua regrese, no estaremos perdidos». Repitió las palabras en voz baja, saboreándolas. Sonaban como una profecía, una promesa. El agua regresará. Miró las paredes húmedas, el goteo que resonaba en la distancia. ¿Podía ser eso? ¿Habían enterrado un mensaje esperando que alguien, algún día, lo encontrara? Se sentó en el suelo de piedra, con los frascos frente a él. En ese momento comprendió que aquella cámara no era una tumba ni un santuario religioso. Era una cápsula de memoria, un refugio de un pueblo condenado al olvido. Esos objetos eran la voz de los que habían perdido todo, menos la esperanza de ser recordados.
La inscripción del anillo y la frase del papel no eran coincidencias. Eran el testimonio de una comunidad que había decidido dejar constancia de su paso por el mundo. Durante largo rato permaneció allí, escuchando, y en el rumor del agua le pareció oír palabras antiguas, un murmullo que no provenía del viento. Las voces del pasado parecían envolverlo, suaves pero firmes, hablándole desde la piedra misma. Se llevó una mano al pecho y sintió el latido de su propio corazón respondiendo al ritmo invisible de aquellas voces. Cuando salió a la superficie, el cielo comenzaba a oscurecer. El aire olía a lluvia y los primeros truenos resonaban a lo lejos. En el horizonte, las nubes se teñían de violeta. Ellie caminó lentamente hacia su camioneta, con el anillo apretado en la mano. Sabía que debía proteger lo que había encontrado. No era un hallazgo arqueológico cualquiera, era algo que pertenecía a su sangre, a su familia. Esa noche, en su casa, limpió el anillo con delicadeza y lo colocó sobre la mesa, junto al papel y al mapa. Encendió una vela y se quedó mirándolo largo rato. La palabra freedom parecía brillar con vida propia, como si el metal aún respirara. Pensó en Isaac, en Hannah, en el pequeño Elijah. Pensó en todo lo que debieron haber sentido al construir sus casas, al verlas arder, al decidir enterrar su historia bajo la tierra. Y pensó en sí mismo, un hombre solo que había pasado años buscando pedazos del pasado sin imaginar que un día encontraría el suyo propio. Abrió el cuaderno y escribió: «No busco tesoros, busco memoria. La tierra me ha hablado y su voz lleva mi nombre». El sonido del viento afuera crecía, arrastrando el olor a tormenta. Jed dormía a sus pies tranquilo. Ellie apagó la vela, pero la oscuridad del cuarto no era completa. Desde la ventana, la luz del relámpago iluminó brevemente el anillo sobre la mesa, y por un instante tuvo la sensación de que algo lo observaba desde la colina, algo paciente, agradecido. Cerró los ojos y escuchó la lluvia empezar a caer. Sabía que al amanecer volvería, no por necesidad, sino por destino. La historia que había dormido bajo la tierra durante más de un siglo lo había elegido, y él, por primera vez en su vida, no tenía miedo de responder al llamado. La lluvia no cesó durante toda la noche. Golpeaba el techo con una cadencia monótona, como si el cielo mismo tratara de borrar las huellas de lo que Ellie había descubierto. Pero él no podía dormir. Se levantó varias veces, encendió la lámpara y se sentó frente al anillo que descansaba sobre la mesa, observando cómo el metal brillaba bajo la llama temblorosa. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar aquella frase escrita en el trozo de papel: «Hasta que el agua regrese, no estaremos perdidos». Las palabras se repetían en su mente como un rezo antiguo. A las primeras luces del amanecer, tomó una decisión. Debía contarle a alguien lo que había encontrado, no para buscar fama ni reconocimiento, sino para protegerlo. Pero aún no sabía que esa decisión desataría una cadena de acontecimientos que pondría en peligro todo lo que amaba. Al día siguiente condujo hasta el pueblo con el anillo guardado en el bolsillo. El aire era pesado y húmedo. Los campos, cubiertos de neblina, parecían flotar sobre el suelo. Entró al pequeño café donde todos los agricultores del condado se reunían por las mañanas. Pidió un café y se sentó junto a la ventana, tratando de ordenar sus pensamientos. Dos hombres que conocía de vista, uno de ellos, Henry Tate, un viejo predicador retirado, se le acercaron y lo saludaron con una palmada en el hombro. «Hace días que no te vemos, Brooks. ¿Dónde te has metido?», preguntó Tate con una sonrisa. Eli dudó un instante, pero la necesidad de compartir lo que llevaba dentro pudo más que la prudencia. «He estado excavando un poco en mi propiedad», dijo en voz baja. «Encontré algo en Dry Hill». Los hombres se miraron, curiosos. «¿Encontraste oro o qué?», rió el otro. «Nada de eso», respondió Ellie, evitando sus ojos. «Son piedras viejas, muy viejas, y una especie de cámara subterránea. Creo que pertenece a los que vivieron allí antes del incendio». Los hombres se inclinaron hacia él. En cuestión de minutos, las palabras se transformaron en rumores. Cuando Ellie regresó a casa, ya sentía el peso de su error. A media tarde, recibió una llamada. Una voz entusiasmada del periódico local le pedía una entrevista. Rechazó la solicitud de inmediato, pero fue en vano. La noticia había comenzado a propagarse. Al día siguiente,
una camioneta con el logotipo del periódico apareció en su camino. De ella bajaron un periodista joven y una fotógrafa, sonrientes, insistiendo en que solo querían ver el sitio. Ellie trató de explicar que se trataba de un lugar privado, que aún no estaba listo para ser mostrado, pero ellos no escuchaban. La fotógrafa levantó su cámara, el flash brilló, y en ese instante Jet comenzó a ladrar con furia. Los intrusos se marcharon asustados, pero no sin antes prometer que publicarían una nota de interés cultural. La mañana siguiente, Ellie despertó con el sonido del teléfono. Una voz formal, femenina, se presentó como representante del Departamento de Patrimonio Histórico del Estado. Dijo haber leído el artículo y quiso saber si podía visitar el sitio para evaluarlo. Prometió que sería un proceso respetuoso, que todo quedaría bajo control. Ellie intentó negarse, pero comprendió que ya no tenía opción. Cuando la historia salía a la luz, la tierra dejaba de pertenecerle. Esa tarde llegaron 3 vehículos oficiales. De ellos descendieron hombres y mujeres vestidos con chalecos beige, portando carpetas, cámaras y cintas de medición. Uno de ellos, un hombre alto y pelirrojo, que se presentó como el Dr. Matheson, le dio la mano con una sonrisa afable. Señor Brooks, esto es extraordinario. Lo felicitamos. Si lo que el artículo dice es cierto, puede haber encontrado un sitio de gran importancia para la historia afroamericana de la región. Ellie los miró con desconfianza. No encontré un sitio, doctor. Encontré a mi familia. Matheson sonrió sin entender. Claro, pero comprenderá que ahora esto debe documentarse. La ley exige que toda estructura de valor histórico se preserve bajo supervisión estatal. El viejo sintió un vacío en el estómago. Quiso protestar, decirles que no entendían, que ese lugar no era un descubrimiento arqueológico, sino un santuario. Pero su voz se perdió entre las órdenes de los técnicos, que desplegaban equipos, colocaban estacas y encendían reflectores. En cuestión de horas, el silencio sagrado de la colina fue reemplazado por el zumbido de generadores y el clic de las cámaras. Donde antes había estado solo el rumor del viento, ahora resonaban voces, risas, instrucciones. Ellie se mantuvo a un lado, impotente. Cada vez que uno de ellos tocaba una piedra o movía algo, sentía que el aire se volvía más pesado, como si la tierra misma protestara. Matheson, entusiasmado, lo llamó hacia el borde del agujero. Vamos a abrir la cámara con cuidado. Prometo que nada se dañará. Ellie no respondió. Solo observó cómo levantaban las piedras que él había vuelto a colocar, cómo descendían por las escaleras con linternas y cuerdas. Horas después, el doctor emergió cubierto de polvo, con los ojos brillando de emoción. Es impresionante. Hay una losa tallada, símbolos y una especie de sarcófago. Nunca he visto algo igual. Ellie lo miró fijamente. Eso no debía abrirse. Tranquilo, señor Brooks. Todo será documentado. Es historia viva. Pero lo que llamaban historia viva para él era profanación. Sabía que algo profundo se había roto. Esa noche, cuando regresó a su casa, vio desde su porche las luces que los investigadores habían dejado encendidas en la colina. El resplandor blanco recortaba las sombras de los árboles, transformando el paisaje en una escena artificial. Ellie sintió una punzada de tristeza tan profunda que le costó respirar. La colina ya no era suya. La habían tomado. Intentó dormir, pero el sueño se negaba a llegar. A medianoche tomó su linterna, su chaqueta y la pala, y condujo de regreso al sitio. El camino estaba lleno de barro por la lluvia, y los faros de la camioneta iluminaban la niebla baja que cubría el valle. Apagó el motor antes de llegar. Avanzó a pie, cuidando de no hacer ruido. Jet lo seguía, moviéndose entre las sombras. Cuando alcanzó la cima, el silencio era total. Las luces seguían encendidas, aunque más débiles. Se detuvo junto al borde de la excavación y miró hacia abajo. Todo parecía dormido, pero el aire tenía un olor distinto, una mezcla de tierra removida y algo metálico. Descendió despacio, sintiendo el frío del suelo filtrarse a través de las botas. La cámara seguía abierta, iluminada por una lámpara olvidada. En el centro, la losa del toro estaba desplazada. Los arqueólogos habían logrado levantarla. Dentro del sarcófago, solo quedaban cenizas y fragmentos ennegrecidos. Ellie se arrodilló, con la garganta apretada. A su alrededor,
Las paredes parecían respirar. En una esquina, donde antes no había visto nada, notó una piedra ligeramente suelta. La movió con cuidado y descubrió detrás de ella una pequeña placa de metal. La limpió con la manga y leyó las palabras grabadas con letras toscas. Descendimos bajo la tierra, pero el agua volverá cuando seamos recordados. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Eran casi idénticas a las del papel hallado en los frascos. Sintió un estremecimiento, una certeza que no necesitaba explicación. Ese lugar no era un entierro, era una promesa, un pacto entre los vivos y los muertos. Una obra de fe hecha con las manos de sus antepasados. Mientras guardaba la placa, un trueno retumbó sobre el valle. Subió las escaleras apresurado, y al salir vio el cielo desgarrarse en una tormenta eléctrica. Los relámpagos iluminaban la colina como si los dioses hubieran decidido mirar de nuevo. El viento soplaba con furia y la lluvia comenzó a caer, espesa, torrencial. Pero Eli no se movió. De pie bajo el aguacero, con la placa contra el pecho, sintió que la tierra vibraba bajo sus pies. El agua comenzó a correr por las laderas, formando pequeños arroyos que descendían hacia el valle. En pocos minutos, la excavación se llenó de un agua oscura que reflejaba los relámpagos. Eli observó cómo el barro se deslizaba sobre las piedras, cubriendo lentamente los instrumentos, los cables, las huellas humanas. Era como si la colina quisiera borrarlos, cerrar la herida abierta. Empapado, se arrodilló frente al agujero y cerró los ojos. No sabía si rezaba o escuchaba, pero en el rugido del trueno creyó oír un murmullo antiguo, una voz suave que decía, «Recuerda». Entonces comprendió que no debía luchar contra lo que sucedía. El agua regresaba, y con ella la vida, el equilibrio. Todo lo que debía hacer era dejar que el ciclo se cumpliera. Cuando la tormenta se calmó, la colina estaba irreconocible. El barro cubría la mayor parte de la excavación, y los reflectores habían quedado apagados. Eli, exhausto, se sentó en la hierba empapada y miró hacia el horizonte. En la distancia, los relámpagos se alejaban como fantasmas. En su bolsillo, la placa metálica pesaba como un corazón ajeno. Esa noche, de regreso en casa, escribió una sola frase en su cuaderno. «La tierra recuerda cuando la tocan los suyos». Luego colocó la placa junto al anillo y apagó la lámpara. Afuera, el sonido del agua seguía fluyendo, más constante, más vivo que nunca. Era como si las voces del pasado, satisfechas al fin, hubieran encontrado su cauce. A la mañana siguiente, cuando los arqueólogos regresaron, hallaron el sitio cubierto de barro y parcialmente inundado. Matheson caminó entre los restos, murmurando algo sobre filtraciones y daños estructurales. Eli los observaba en silencio desde el borde, con los brazos cruzados. Nadie reparó en la serenidad que había en su rostro. Sabía que no podían entenderlo. Para ellos, el sitio era una pérdida de datos. Para él, era una restitución. La promesa se estaba cumpliendo. El cielo se despejó al mediodía y un rayo de sol cayó sobre la colina, haciendo brillar la superficie mojada. Eli alzó la vista y sonrió. Había comenzado algo que ni la ciencia ni las leyes del Estado podrían detener. El agua había vuelto a hablar, y con ella los muertos habían encontrado su voz. Aquel día, mientras caminaba de regreso a casa, el barro se pegaba a sus botas, pero cada paso se sentía ligero, como si el peso del tiempo hubiera sido levantado. Jet corría delante de él, ladrando al viento. Detrás quedaba Dry Hill, la colina que durante siglos había guardado silencio y que ahora, al fin, respiraba otra vez. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño, casi sagrado. Eli se despertó antes del canto de los pájaros, sin saber por qué. Había dormido poco, aunque su cuerpo no sentía cansancio. Algo en el aire era distinto. Abrió la puerta del porche y el viento húmedo le trajo un aroma que no había percibido en años. El olor del agua viva, del barro nuevo, de la tierra que respira después de un largo sueño. Caminó hasta el límite de su propiedad, donde el terreno comenzaba a descender hacia la colina, y se detuvo. A lo lejos, un hilo plateado se movía entre la hierba como una serpiente resplandeciente. Parpadeó varias veces para asegurarse de no estar soñando. Pero no, era real. Un arroyo corría desde Dry Hill, atravesando el valle, brillando bajo la luz del sol. El agua había regresado.
Avanzó despacio, como si temiera que el simple hecho de apresurarse pudiera romper la magia. El rocío mojaba sus botas y el murmullo del agua se hacía cada vez más fuerte. Cuando llegó al pie de la colina, el espectáculo lo dejó sin aliento. Donde el día anterior solo había barro y ruinas, ahora había un manantial. El agua brotaba del suelo con fuerza, clara, fresca, golpeando las piedras que la rodeaban. En su superficie flotaban hojas, pequeñas ramas y reflejos dorados del amanecer. Ellie se arrodilló, sumergió las manos y sintió el frío cortante, puro que le recorrió los brazos hasta el pecho. Lloró sin darse cuenta. Era como si la tierra misma lo hubiera bendecido. Jet ladraba alrededor, chapoteando feliz. Ellie sonrió, recordando las palabras grabadas en la placa. El agua volverá cuando seamos recordados. Se llevó las manos mojadas al rostro y murmuró en voz baja. Los recuerdo a todos. Horas después, el rumor se había extendido por el pueblo. Los agricultores decían que una corriente nueva había nacido en las colinas, que brotaba del suelo como si el cielo la hubiera derramado. Algunos hablaban de milagro, otros de fenómeno geológico. El doctor Matheson regresó con su equipo, ahora con botas altas y semblantes asombrados. Intentaron medir, fotografiar, analizar, pero cada explicación que ofrecían se disolvía frente a la evidencia simple del agua que corría sin detenerse. Ellie no los interrumpió. Los observaba desde la distancia, tranquilo, con una certeza que ellos nunca entenderían. Los días pasaron y el manantial no se detuvo. Al contrario, el caudal crecía. El valle, que durante años había estado seco, comenzó a transformarse. Las flores silvestres brotaron donde antes solo había polvo. Los animales regresaron, ciervos, conejos, aves. El sonido del agua se convirtió en el corazón del lugar. Los vecinos empezaron a llamar al arroyo la fuente de New Bern. Ellie nunca corrigió el nombre. Sabía que era el justo. Pronto los descendientes de las familias antiguas, gente que había emigrado hacía generaciones, comenzaron a aparecer. Llegaban de otros estados, atraídos por las noticias. Algunos llevaban documentos, fotos viejas, Biblias con nombres escritos a mano. Buscaban rastros de sus antepasados, y Ellie los recibía en su casa como si los hubiera esperado toda la vida. Les mostraba el anillo, la placa, las copias de los registros que había encontrado en la biblioteca. Les contaba lo que había visto en la cámara, cómo la tierra se había abierto para devolver la memoria. Cada visita era un pedazo de historia que volvía a completarse. Un día, una mujer de cabello canoso y mirada firme se presentó en su puerta. Dijo llamarse Ruth Jackson y venir de Carolina del Sur. Traía en sus manos una fotografía vieja, amarillenta, donde se veía a un grupo de hombres y mujeres frente a una pequeña capilla de madera. En el reverso, alguien había escrito con tinta, New Bern, 1870. Ellie la observó largo rato, conmovido. Los rostros parecían mirarlo directamente. Entre ellos reconoció un perfil que le resultó familiar, el de Isaac Brooks, su antepasado. Ruth sonrió al ver su reacción. «Mi bisabuela está aquí», dijo, señalando a una mujer joven al lado de Isaac. «Me contó que, antes del fuego, enterraron algo importante para que el futuro los recordara. Usted lo encontró». Ellie no pudo responder. Solo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. La invitó a subir la colina. Cuando llegaron al manantial, Ruth se arrodilló junto al agua y lloró en silencio. Después sacó la fotografía y la colocó en una pequeña caja de madera que llevaba consigo. Ellie cavó un hoyo junto a la fuente, y juntos enterraron la caja bajo una piedra plana. Ninguno de los dos habló. El murmullo del agua bastaba como oración. Con el paso de las semanas, el manantial se convirtió en un lugar de encuentro. La gente venía a llenar botellas, a mojarse el rostro, a rezar. Algunos decían que el agua tenía algo especial, que sanaba. Otros simplemente sentían paz. Ellie construyó un pequeño cartel de madera con letras grabadas a mano. «Remember us». Lo clavó en la entrada del sendero, entre dos robles. No necesitaba más explicación. Los medios de comunicación intentaron volver, pero esta vez los vecinos del condado cerraron el paso. Nadie quería cámaras ni turistas. La fuente pertenecía a la gente, no al espectáculo. Matheson regresó una última vez, con un tono más humilde.
Dijo que el gobierno planeaba declarar el sitio área protegida. Ellie asintió, sabiendo que ya no podían hacer daño. El espíritu del lugar era más fuerte que cualquier decreto. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de las colinas, Ellie caminaba hasta el manantial. Se sentaba sobre una roca, escuchando el fluir constante del agua. A veces creía oír risas lejanas, cantos, el eco de pasos invisibles. Y no le temía. Sabía que eran ellos, los antiguos, que habían regresado para quedarse. Plantó un sauce joven junto al agua, una rama que había traído de su jardín. Dijo que sus raíces beberían de la memoria. El tiempo pasó, pero la fuente no dejó de brotar. Los investigadores calculaban que debía agotarse, que era imposible que un flujo así durara tanto. Pero la corriente seguía, fresca, inagotable. El valle se volvió fértil de nuevo. Los campos florecieron. Los niños jugaban en el agua. Los ancianos se sentaban bajo la sombra del sauce, que crecía fuerte. Los que venían por primera vez decían que el lugar tenía algo inexplicable. Una calma que se metía en el pecho y los hacía sentirse parte de algo más grande. Ellie envejeció con esa paz. Cada día era un recordatorio de que había cumplido su propósito. Sus manos, curtidas por el trabajo, ya no podían sostener la pala con la misma fuerza, pero aún caminaba hasta la colina. Allí, junto a la fuente, hablaba en voz alta con quienes habían quedado bajo la tierra. Les contaba las novedades del pueblo, las visitas, los niños que aprendían sus nombres en la escuela. A veces, cuando el sol se ocultaba, el reflejo del agua parecía mostrarle rostros. Isaac, Hannah, los hombres del anillo. Sonreían. Una tarde de primavera, Ellie sintió que el cansancio lo envolvía con dulzura. Se sentó junto al sauce, con el anillo colgando de una cadena alrededor del cuello. El aire estaba lleno del canto de los pájaros y del aroma de las flores silvestres. Cerró los ojos, escuchando el sonido del agua que corría, eterno. Imaginó las manos de su esposa, la voz de su abuelo, los rostros de sus antepasados. Todo parecía fundirse en un mismo pulso. Antes de quedarse dormido, murmuró: «Ya los recordamos». Cuando lo encontraron al amanecer, su expresión era tranquila, casi sonriente. El anillo descansaba sobre su pecho y el sol iluminaba su rostro. La gente del pueblo lo enterró junto al sauce, mirando cómo sus raíces se extendían hacia el agua. En la piedra sencilla que colocaron sobre su tumba, grabaron las mismas palabras que él había escrito en su cuaderno. La tierra recuerda cuando la tocan los suyos. Los años pasaron. El manantial siguió fluyendo, y la colina de Dry Hill se convirtió en un santuario natural. Nadie construyó allí, nadie volvió a excavar. Los visitantes llegaban con respeto, dejaban flores, a veces monedas o cartas. Decían que el agua tenía sabor a lágrimas y esperanza. El sauce creció alto, con ramas largas que se inclinaban sobre el arroyo, como si quisieran abrazarlo, y cuando el viento soplaba entre las hojas, el sonido parecía formar una melodía suave, un susurro que repetía lo mismo una y otra vez, como un eco sin fin. Recordadnos. La historia de New Bern dejó de ser un rumor y se convirtió en leyenda. En las escuelas, los maestros contaban a los niños cómo una vez un hombre solitario había escuchado el llamado de la tierra y había devuelto la voz a los que el tiempo había enterrado. Nadie sabía explicar cómo había vuelto el agua, ni por qué nunca se agotaba, pero todos coincidían en algo. Mientras el arroyo siguiera cantando, la memoria de los que construyeron ese sueño permanecería viva. Cada primavera, los nietos y bisnietos de aquellos antiguos pobladores regresaban a la colina, encendían velas, cantaban, se tomaban de las manos y bebían del manantial. Decían que al hacerlo, los vivos y los muertos se reunían por un instante, y el ciclo se renovaba. Y en ese instante, bajo el sol tibio y el murmullo del agua, la tierra respiraba de nuevo, agradecida, completa. El nombre de Ellie Brooks se grabó en una pequeña placa junto al cartel de madera que aún decía «Remember Us». Nadie lo consideraba un héroe, sino algo más profundo, un guardián, un puente entre mundos. La fuente de New Bern seguía fluyendo, alimentando al valle.
susurrando la misma verdad que él había comprendido la primera vez que escuchó el pitido del detector de metales sobre las piedras. La tierra guarda todo, incluso los sueños que creemos perdidos, y mientras alguien los recuerde, nunca mueren. Así, el agua, la memoria y la vida se entrelazaron para siempre. Y la colina, antes árida, se convirtió en un corazón que late bajo el sol, repitiendo en su pulso eterno el mensaje que atravesó los siglos. Nada se pierde cuando alguien está dispuesto a escuchar. Suscríbete ahora para no perderte la próxima historia increíble que te hará cuestionarte todo. Activa las notificaciones, comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La próxima historia comenzará antes de lo que imaginas.